Gracias por continuar en tu programa Transfórmate, el arte del cambio, con tu servidor Álvaro Patricio, coach de bienestar personal. Fíjate, el tiempo se nos va muy rápido, sin embargo, con estos aspectos importantes que tanto Rose como José Ra nos están comentando, bueno, podemos empezar a dar cuenta y sobre todo podemos empezar a recapacitar acerca de cómo es la comunicación que estamos teniendo cada uno de nosotros, tanto la comunicación que tenemos con nosotros en lo personal, todo eso que tú te estás diciendo, toda esa forma en que tú te estás tratando a lo largo del día, y que a lo mejor, como suceden tantas cosas durante el día, estamos tan ocupados en muchos aspectos distractores de nosotros mismos, pues no nos damos cuenta de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, qué nos decimos, cómo nos lo decimos, etcétera, etcétera. De ahí derivado, cuáles son los estados de ánimo que estamos teniendo derivado de esa comunicación personal. Sin embargo, también cómo nos comunicamos con las demás personas. Yo me imagino que de acuerdo a esto pueden existir diferentes formas, diferentes tipos de comunicarnos, de hablar. ¿Cuáles serían estos? Sí, como no, mira. Y de hecho, ahondaste en un tema que da para mucho. Sí, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. Cuando nosotros hablamos, primero déjame comentar igual tres procesos con los que nosotros, al escuchar la información que nos da la gente con la que hablamos, cómo transformamos eso y cómo lo almacenamos. Y estos tres procesos son la generalización de las cosas, la distorsión de la información y la eliminación. Generalización, distorsión y eliminación. Así okay. Es. Tres aspectos importantes. Recuérdalo y anótalo por ahí. Generalización, distorsión y eliminación. Okay. Cuando nosotros generalizamos al hablar, te puedes dar cuenta porque la gente utiliza expresiones como nunca, todos, siempre. Ese tipo de expresiones precisamente habla de que la gente, en un afán posiblemente de simplificar las cosas, hizo todo igual. Dice, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, todos los adolescentes se comportan así, todos los extranjeros son así, todos los gordos, todos los flacos, todos los mexicanos, todos los mexicanos, ya ves cómo todos somos. Los hombres son, y hasta se las saben, iguales, ¿no? Si siempre sigo así, no voy a cambiar. Y precisamente las generalizaciones son la base de las creencias, las positivas y las limitantes, de todas, generalizando, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que utilizamos precisamente al hablar. Y sería imposible hablar sin generalizaciones. No podemos hablar dando siempre todos y cada uno de los detalles. Claro. Lo hacemos porque hay que ser prácticos. Obviamente el problema es cuando se hace en exceso. Entonces ahí está un proceso. La distorsión, por ejemplo, la distorsión es básica en la poesía. Yo no podría decir sus ojos de esmeralda, sus labios de rubí, estoy distorsionando la información, pero también precisamente cosas como, sé lo que estás pensando, Rose, como si yo pudiera practicar la telepatía. Ajá, no he tomado el curso, pero si ustedes lo dan, avísenme y lo tomo, todavía no lo tomo. A la hora alguien ahorita dentro del público nos manda, ¿no? Entonces, esa pretensión de que yo pueda adivinar los pensamientos de otros, saber qué está pensando, cómo se siente, o por ejemplo gente que se habla diciendo, es que debo de hacer esto, debo de cuidar a mis papás antes que a mí. A ver, hay una intención muy clara positiva, pero ¿en qué momento eso se convierte en una responsabilidad contigo mismo? Pero hay gente que nunca observa el debo y solo vive en el quiero. Pues ahora quiero esto, quiero bajar aquí, quiero comer allá, quiero apostar aquí, y acaba con la vida hecha pues todo un desbalague, ¿no? Entonces cuando llevamos estos excesos, estos tengo que, quiero que, debo de, sé lo que estás pensando, adivino, son procesos de distorsión que hacemos de manera inconsciente, pero que precisamente transforman la forma en que hablamos e interpretamos los mensajes. Ya sé lo que estás pensando, siempre me quieres fregar. ¿Y cuántas veces no es cierto? Y finalmente la eliminación. Y la eliminación, miren, es muy sencillo. Si alguno de ustedes, pues querido televidente, escucha, vamos a pensar que quieres comprarte un coche y vas en el periférico, y aunque haya 500 coches de diferentes modelos, ¿cuál es el que vas a ver? Los 3 que se parecen al que quieres comprar. Y eliminaste todos los demás. Ajá. Dejas de percibir el resto de la información. Nunca has hecho nada bueno por mí. Estoy iluminando. Oye, pero
aquella vez que te apoyé, que estuve contigo, que que te hasta nos respaldé. casamos. Ah, claro, bueno, Y eso lo eliminas. enamorarse. En la eliminación. Ay, se me olvidó que estoy casado, ¿no? Lo eliminé. Claro, entonces, todos estos elementos, precisamente cuando los entendemos, podemos darnos cuenta por qué nos hablamos como nos hablamos o entendemos como entendemos. Y hace rato hablaba también en parte de cómo hablamos, dependiendo del sentido que privilegiemos, pues puedo procesar más información visual, más auditivo o más con sentidos como el tacto, como el olfato, como el gusto. Y precisamente esto modela la comunicación. Y quise usar estas dos cosas para ejemplificar que la comunicación tiene una parte que son palabras y otra parte que son el cómo expreso esas palabras. Que de hecho, en el impacto de la comunicación, el cómo expreso es por mucho más importante que la palabra en sí misma. Como dice el refrán, dice más la tonada que la letra. O sea, no es lo que dices, sino cómo me lo dices, ¿no? Y se hacen patrones de comunicación que acaban precisamente conformando hasta patrones que parecieran personalidades, ¿no? Y estas personalidades también las estudiamos en programación neurolingüística porque pues todo esto acaba convirtiéndose en patrones de conducta. No sé si quisieras hablar un poco de algunas de estos patrones. De hecho, Virginia Satir, una gran estudiosa de la comunicación, estudió a varias personas y lo que concluyó fue precisamente 4 elementos, 4 patrones de personas que se comportaban de alguna manera. El primer personaje, digámoslo así, sería el aplacador. Esta persona aplacadora es la que siempre quiere complacer a los demás. No, ante todas estas situaciones surgen de un estrés, de una situación complicada que tengamos, un conflicto, y él en lugar de enfrentarlo quiere congraciarse con todas las personas, dice siempre que sí, su postura inclusive es así de por favor, te lo suplico, apruébame, no quiere entrar nunca en conflicto, no quiere enfrentarse a la situación, y entonces toda la vida va a estar inclusive echándose la culpa si es necesario. Entonces imagínate, seguramente ya has de haber pensado alguna persona que se parezca a esta gente y todo su comportamiento, cómo interactúa con los demás. Hay una persona también culpadora, también seguramente se te hace muy, muy fácil identificarla porque es el que siempre te lo dije, así no era, te está apuntando, te dice, yo les dije que no era así. Nunca me haces caso. No es cierto, así, ponme atención. Todos tuvieron la culpa de que saliera mal, excepto yo. Es una persona obviamente con una postura muy rígida, que está siempre tensa, que está siempre molesta porque no sabe tal vez cómo solucionar, pero sí sabe cómo echar culpas a los demás. Entonces, seguro también tienes una persona ahí en tu mente. Tenemos un super razonador, que es otra categoría que se maneja, y bueno, esa es la persona que tiene la voz alta, tiene un tono, puede ser a veces altisonante, y que te dice palabras muy estructuradas, muy largas, y que probablemente no entiendas, pero es precisamente para eso, para que en lo que la entiendes, él ya se deshizo de la responsabilidad, y entonces ¿cómo van a resolver? No sé, pero él a lo mejor no va a participar en esa responsabilidad. Entonces, esta persona también siempre es ecuánime, no demuestra sus sentimientos y siempre la ves, digamos, en una pieza. Y tenemos la última categoría, que es el distractor. Bueno, pues esta persona yo creo que todos la conocemos en alguna fiesta, no falta que estás hablando de lo que te pasó y llega alguien y te interrumpe, o te dice que el piso está sucio, o te dice un chiste sin que siquiera esté participando en la conversación. Si estás en una reunión de trabajo, seguramente dice, yo voy por los refrescos, y tampoco participa en solucionar el conflicto. Y bueno, estas personas, todo lo que sucedió con ellos es porque de pequeños a su alrededor, pues lo que vieron o lo que recibieron de su entorno fue precisamente este tipo de ejemplos. Entonces, lo ves, lo observas y tú lo empiezas a imitar. Y parte de esto, sea que tú seas parte de ello o no, pues todo esto se puede realmente cambiar, ¿no? Entonces, con una correcta comunicación, tú puedes cambiar toda esta situación y convertirte en la persona realmente ya objetiva, que enfrenta la situación
que puede confrontar a una persona para solucionar el conflicto, no por molestarte con ella, sino para hacer entre los dos una suma y solucionar la situación. También puede decir que la situación que se presenta está bien o está mal, y directamente puede decirle a cada persona en qué puede participar, cómo puede solucionar. Y yo creo que esta es la parte más importante, llegar a esta quinta figura para evitarte problemas y errores de comunicación que tanto afectan tu familia, tu persona y tu trabajo. O sea que cuando llegamos a esta quinta figura, es cuando podemos tener una comunicación asertiva, donde yo puedo tocar los temas en su justa dimensión, sin dejar que invadan mi frontera personal y me dañen y me hieran, pero también sin invadir y sin herir a la otra persona, siendo, digamos, suave con la persona, pero duro con el problema, ¿no? Por así es, aquí nada es personal, todo es en atención al conflicto que existe, a solucionarlo, a resolverlo, y a ese enorme respeto que tenemos que tener con cada uno y con nosotros, y con el trabajo, la situación. Y aquí me surge una duda, ¿hasta dónde está el límite de cuando una persona puede influenciar a través de la comunicación? O peor aún, puede manipular a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos damos cuenta y somos inconscientes de que hay momentos que a través de nuestra comunicación estamos manipulando a alguien, o influenciando a alguien también. Y tocas también un tema, pues que se necesita una brújula interior para poderse guiar, porque es una línea muy sutil. Primero, la influencia es imposible no tenerla, vamos, el llegar y sonreír a alguien y que la otra persona te conteste con una sonrisa, o el llegar y fruncir el ceño y hacer que la otra persona también se ponga rígida, tensa contigo, ya es una influencia. O sea, la influencia va a existir siempre. Lo que matiza la diferencia entre una y otra es la intención, justamente. Y el tema de la influencia dentro de la PNL es un tema también fundamental y es un tema muy apasionante. Porque la PNL justamente de hecho nace en un ambiente terapéutico, de ahí toma muchos de sus primeros modelos de comunicación. Uno de ellos lo toma de un psiquiatra, Milton Erickson, que bueno, para que te des una idea de Milton Erickson, por compararlo con Freud, de Freud hay alrededor 9, 10 estudios reconocidos, bien hechos. De Milton Erickson hay más de 400. O sea, el hombre era un prodigio terapéutico. Y precisamente los co-creadores de la programación neurolingüística, Bandler y Grinder, estuvieron mucho tiempo estudiando cómo se comunicaba. Él utilizaba la hipnosis, pero no la hipnosis en un esquema tradicional de poner un péndulo frente a los ojos y hacer que la persona se durmiera más por aburrimiento que por hipnosis en sí misma, ¿no? Sino de una manera conversacional, con el lenguaje, con la manera en que hablaba, cómo se movía, y usaba precisamente la hipnosis. Vamos, voy a hacerlo muy evidente. Podríamos usar la hipnosis para convencerte de que una cebolla sabe a fresas y que muerdas la cebolla. Pero también puedo usar la hipnosis para convencerte de que vales la pena luchar por tus objetivos, por tu vida, de que en cada día hay algo positivo y de que salgas al mundo a echarle todas las ganas. Usamos la hipnosis para estos segundos, ¿no? Y te digo, no tiene que ser esa hipnosis de ritual, como la presentan muchas veces en la televisión, en los shows, ¿no? La comunicación en sí misma es un fenómeno hipnótico. Y existen muchos patrones precisamente que se utilizan para la influencia. Buscamos precisamente que los practicantes de PNL utilicen esa influencia para ayudar a la gente a lograr sus metas y objetivos. Precisamente ahorita hablábamos, oye, ¿cómo me transformo en una persona que es acusadora, que es distractora, que es muy rígida, que es demasiado desbalagada? ¿Cómo ayudamos a que esa persona tenga una postura mucho más objetiva, mucho más centrada, mucho más precisa? Y la hipnosis muchas veces, o la persuasión, nos ayuda precisamente a ir haciendo que las creencias limitantes de la persona se vayan diluyendo, se vayan cuestionando, y que las vaya cambiando por creencias que la ayudan, que le inyectan de energía, que le dan una nueva perspectiva, que la nutren de creencias positivas. Y es un trabajo que se va haciendo y la persuasión es clave en ello. Por supuesto, estas técnicas que la PNL, más que inventarlas, lo que ha hecho es simplemente estudiarlas en el mundo, recogerlas, encontrar sus comunes denominadores, sus patrones, y dejarlas de una manera muy sencilla, modelos les llamamos. Por supuesto que eso puede usarse tanto para el bien como para el mal. Lamentablemente muchas de estas herramientas son usadas para la manipulación, sí es cierto, para el engaño, sí es cierto, pero evidentemente el exhorto es utilizarlas con una intención positiva
con una intención de generación, de transformación, de evolución, y son igualmente válidas. Pero sí hay que aceptar que es imposible no influir en la gente. La única manera de no influir, y te diría que ni así es estando muerto. Pues sí, Ni así, de así. todas formas, ¿no? Exactamente. Sí, de todas formas. Fíjate que ahorita que comentan esto, sí es muy necesario aclarar esta parte. La programación neurolingüística, como todas las herramientas, bueno, se puede utilizar en bien o se puede utilizar para manipular, para esto. Y ahí ya entra la responsabilidad personal de cada una de las personas para saber cómo utilizar. ¿Por qué? Porque si tú de antemano sabes que a través de ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas palabras, ciertas formas de actuar, con eso vas a lograr tus objetivos, vas a alcanzar una ganancia secundaria, pero eso está afectando a otra persona, bueno, lo estás haciendo totalmente a propósito, con conocimiento de causa, y simple y sencillamente al final de cuentas, qué sensación, qué sentimiento te queda después de que sí lograste tus objetivos, pero a costa de qué. Y fíjate que pasa algo muy curioso. Muchos amigos en el mundo de la PNL, cuando comenzamos a practicar estas técnicas de persuasión, estas técnicas de hipnosis, muchas veces la novedad, lo que tú quieras, sales así queriendo manipular y controlar el mundo, ¿no? Me acuerdo de esa caricatura de queremos esta noche, Pinky, controlar el mundo, este cerebro, ¿no? Sales queriendo controlar el mundo, acaba siendo un esfuerzo agotador. Sí. Acaba siendo un esfuerzo agotador y te das cuenta de que solo hay una persona a la cual hay que convencer, y es a ti mismo. La PNL no cambia el mundo, la PNL cambia la forma en que experimentas el mundo. Y en última instancia no tienes que persuadir ni que controlar a tu familia, compañeros de trabajo, amigos, clientes, proveedores. A la persona que realmente tienes que persuadir de ser una mejor persona es uno mismo. Claro. Y justamente nuestra meta es cambiar el mundo una persona a la vez. Es así de sencillo. Y bueno, pues sí es un elemento que está ahí, es un elemento fascinante, porque realmente a través de la persuasión, a través de la hipnosis, tú puedes ahondar mucho en la parte más profunda de la persona. Esto requiere, por supuesto, mucha confianza, mucha ética de la persona con la que estás trabajando, pero este entendimiento de esta parte más profunda del ser humano también te ayuda a ser mucho más empático, mucho más tolerante, mucho más consciente, pues, de quién eres y tu rol en el mundo. Y en el proceso, pues ayudar a alguien también a descubrirlo y a vivirlo más plenamente. Sí, y sobre todo el tomar conciencia de que el trabajo de ser una mejor persona es un trabajo de 24/7, yo siempre digo, ¿no? Es decir, podemos estar con distracciones, podemos estar en el trabajo, podemos estar en nuestras actividades, podemos estar inclusive en nuestro tiempo de ocio, sí, pero al final de cuentas lo importante es de que nos estemos observando, nos estemos escuchando, precisamente para empezar a modificar muchos de los patrones que estamos teniendo actualmente, y sobre todo empezar a actuar sobre una base de que actúo sin necesidad de tener que molestar, sin necesidad de tener que afectar a otra persona. Claro, cuando se trata de tu propio beneficio, y porque siempre ha sido como, a lo mejor con lo que nos comentaban ahorita de los tipos de personalidad y la forma en que nos comunicamos y todo esto, a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo y escuchando, pues empezaron a identificar con algunos de esos parámetros, ¿no? Ok, ¿qué tengo yo que hacer para empezar a salir de eso? Bueno, pues hay muchas herramientas, hay muchas técnicas, y lo que hoy aquí nuestros invitados te vienen a proponer es una certificación a nivel internacional, en donde este tema y muchos otros más tú vas a poder escuchar, pero no solo escuchar, vas a tener la oportunidad de llevarlos a la práctica cada 8 días, porque las clases son cada 8 días, y cómo vas a empezar a notar esos cambios en ti. Simple y sencillamente vas a empezar a notar esos cambios de cómo te hablas, cómo te expresas a ti mismo, y eso ya implica un cambio que va a generar un cambio a tu alrededor. Hay personas, yo me he encontrado con personas que dicen, es que yo digo las cosas tal y como son. ¿Por qué? Porque yo soy muy directo. Sí, ok, sí, pero dentro de esa parte directa que estás mencionando, ¿qué tanto estás afectando a la otra persona? Considerando que al final de cuentas lo que yo digo no se lo estoy diciendo a la otra persona, lo estoy sacando de mi propia experiencia,
de lo que yo tengo que sacar de mí y que la otra persona pues no tiene nada que ver en eso. No tenía la culpa, ¿no? Pero ya lo estamos proyectando, lo estamos lanzando y aparentemente quedamos tranquilos porque ya sacamos, ¿no? Sí, pero sacamos lo nuestro. ¿Y cómo dejamos a la otra persona, no? Sí, sí, claro. Y bueno, precisamente a través de la certificación, porque la programación neurolingüística pudiera verse nada más como un conjunto de técnicas muy interesantes ahí puestas, pero yo creo que es una manera muy limitada de verla. Yo creo que realmente hay que verla precisamente en función a un propósito, en función a una razón de ser, y este propósito y razón de ser, la PNL, personalmente identifico dos grandes propósitos en ella. Una tiene que ver con la libertad personal. Precisamente cuando uno se da cuenta, por ejemplo, regresando al tema de comunicación, de la forma en que se habla y decir, siempre me digo que no puedo, siempre me digo que me lo merezco, siempre me digo que otra vez me tenía que pasar así. Poderme liberar de esos patrones, pues al final del día me va a dar precisamente la opción de ver el mundo con diferentes ojos, ¿no? La otra, por poner un ejemplo muy sencillo, la otra parte es la excelencia en lo que haces. La excelencia en lo que haces precisamente es ver, caray, todos tenemos espacio para mejorar en algo, ninguno somos producto terminado. Claro. Todos, y si no se te ocurre cómo, observa a los demás y seguro vas a encontrar ejemplos de excelencia en tus compañeros, en la familia, en tus amigos, en todos lados. Y entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer mejor esto? Y no es necesariamente algo que hagas mal y quieras hacerlo bien. Puede ser algo que haces bien y que quieres hacerlo mucho mejor. Claro. Así es. Y entonces precisamente la programación neurolingüística nos ayuda mucho en esas dos vertientes, en ser más libres cada día y en ayudarnos a ser mejores en aquello que queremos ser mejores cada día. Sin embargo, la PNL no te pone las metas o la doctrina en sí misma, esa la tienes que poner tú. Lo que la PNL te aporta son herramientas para que puedas caminar tu camino de una manera pues más, con mejores herramientas para que llegues al final. Y no solamente tienes que llegar, sino que recorras ese camino pues, más plenamente, básicamente. Podríamos decir, por ejemplo, que a lo mejor muchos de los amigos y amigas que nos están escuchando tienen muchas preguntas de las cuales no tienen respuestas a nivel personal. Esta herramienta nos puede ayudar, les puede ayudar para que a través de todo este proceso que va a llevar la certificación que dura, ¿cuánto? 9 meses. 9 meses, es una certificación que dura 9 meses, pero es una certificación, como decíamos hace un rato, a nivel práctico, y que poco a poco vayan obteniendo sus propias respuestas. Mira, hay un detalle importante. En alguna ocasión alguien decía, oye, este tipo de cursos, este tipo de certificaciones es motivacional. Hay que dejar muy en claro un aspecto. Hay personas que, de acuerdo a su mapa, con todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, creen que la parte motivacional es de que van a tener enfrente a una persona que les va a estar gritando y diciendo que son lo máximo, que vean la vida color de rosa, que ustedes tienen todo el potencial para llevar. Bueno, hay gente que es así, yo lo respeto mucho y todo, pero en alguna ocasión escuché una definición de motivación que a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, por algo será, por supuesto también, y lo tomo para mí, y desde entonces la he hecho mía. Motivación no es tener ganas. Si tú estás motivado tienes ganas de asistir a un curso de estos, a una certificación y todo esto, lo principal que tienes que ver es de que motivación son el que tú tengas motivos. ¿Cuáles son los motivos que tú tienes en este momento en tu vida personal? ¿Para qué? Para emprender un nuevo proceso a nivel personal de cambio, de mejoramiento, de estar mejor contigo misma, contigo mismo, y eso es lo que te va a empujar y es lo que te va a hacer ir y sobre todo aprovechar todo lo que vas a encontrar ahí, para que simple y sencillamente para que mejores como persona, que todo aquello que debas de arreglar lo soluciones, pero lo soluciones con tus propias herramientas, sí, a través de este conducto que puede ser la programación neurolingüística. Entonces fíjate, a mí me gustó mucho esto, motivación, porque además no es de que el que está enfrente sea motivador, no, cada quien tenemos la motivación internamente. Entonces yo sé si me motivo o no me motivo. Puede influenciar a través de su comunicación la otra persona, sí, por supuesto, pero quien me voy a motivar, voy a ser yo mismo y encontrar mis propias respuestas, ¿no? Tienes toda la razón. Y fíjate, hablando de comunicación y ahorita
desglosando un poco lo que acabas de hacer, porque tiene que ver también con este estudio de la comunicación. Hay veces, decías, preguntarme el por qué, ¿no? Y encontrar cuál es mi motivo. Y hablando de preguntas, hay preguntas que nos refieren al marco problema y hay preguntas que nos refieren al marco solución. Y esto se llaman encuadres. Y es otro tema que se estudia en la comunicación en PNL. Y cuando yo me hago las preguntas de cómo fue que me metí en este problema, bueno, obtendré las respuestas y obtendrás mucha información cómo fue que te metiste en ese problema. Claro. Pero no necesariamente obtienes información de cómo salir de ese problema. Y las preguntas interesantes y poderosas para salir de ese problema no solo es el entender cómo te metiste, sino y el por qué salir, el por qué luchar, el cómo hacerlo, el si así no funcionó, entonces cómo sí. Imagínate que ya lo resolviste, ¿cuál fue el primer paso que tuviste que dar para llegar allá? Esas son preguntas que hablan del marco de la solución y tiene que ver con cómo nos hablamos. Por eso, y me encantó que te haya llamado tanto la atención en el título de esta intervención, cómo hablar con los demás y cómo hablar con uno mismo. La forma en la que uno se habla a uno mismo es destino. Así es, definitivamente. Bien, el tema da, por supuesto, para muchísimo más. Desafortunadamente, el programa es de 1 hora y estamos llegando al final del programa. ¿Podemos repetir rápidamente las redes sociales a donde se pueden comunicar? Facebook y Hotmail, PNL Generatividad CDMX. Y si quieres dejarnos tus datos también en el Facebook de Álvaro, te contactamos, déjanos tu nombre, tu correo y algún número telefónico, por favor. Iniciamos el 10 de septiembre y es aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, donde va a estar la certificación y toda la información de los módulos te lo podemos enviar por correo o por el medio que tú nos digas. Aprovecha esta situación, ¿por qué? Porque inclusive, como mencionaba Rose hace un rato, hay una promoción para que tú lo puedas llevar a cabo. Existen 2 niveles, el Practitioner y el Master Practitioner, que el Master inclusive tiene algunos temas adicionales precisamente para lograr una profundización, un poco una especialización más en algunos de los temas, y esto te va a servir de mucho. Créemelo que por algo estás escuchando y nos estás viendo, lo cual agradecemos mucho este programa, pero que te lleve a esa reflexión personal de qué tanta necesidad estás teniendo en este momento para alcanzar estos objetivos, alcanzar esto que tú tanto quieres. Aprovecho también para que aquí en el canal te puedes comunicar a través de www.planeta2013.tv, en Twitter es @planeta2013, el Twitter de un servidor @Álvaro Patricio P, y en Facebook me localizas como Álvaro Patricio. Tenemos todavía algunas interacciones. Alma Rosa Calleja nos dice muy interesante el tema, saludos. Anabel Pérez, abrazos, grandes maestros, ya los conocen. Jade Daniela Vega Herrera, saludos a los 3, aparte de los que ya les había comentado. También nos mandaron likes Sofía Ornelas, Ángel Clau, Laura Gabriela Weber, Clau Sol, Juan Alberto Ramos, Ale CP, gracias Ale, Pren Mirá, Sandy, en fin, y muchos otros. Juanita Aguilar también nos mandó, Pau Hernández, en fin, muchas gracias a todos. Independientemente que estamos terminando el programa, bueno, quedan las redes sociales abiertas para cualquier comentario, para cualquier duda que tú tengas respecto al tema o respecto a la certificación. No nos queda otra más que a despedirnos. Yo les quiero agradecer nuevamente el que hayan aceptado la invitación para venir a platicar aquí con todo nuestro público. Espero que no sea la última vez. Gracias. Y que en un futuro nuevamente los volvamos a tener aquí. Rose, muchas gracias. José Ramón, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti y a tu público por recibirnos en casa. Muchas gracias. Pues yo me despido, Álvaro Patricio, tu servidor, coach de bienestar personal. Un agradecimiento a Gerardo Said, aquí en la dirección del canal, a Ale aquí como nuestra productora, muchas gracias Ale, y recuerda que tenemos una cita el próximo martes en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Nos vemos el próximo martes.